Hoy desde Guerra Espiritual descubrirás por qué el don de lenguas es una llave secreta que el enemigo ha intentado cerrar en tu vida. Una llave que muchos tienen, pero pocos usan. Una llave que abre dimensiones de poder, de comunión y de autoridad que el infierno teme con desesperación. Porque sí, hay una manera de orar donde el enemigo no puede entenderte. Una forma de hablar con Dios que no puede ser interceptada, ni bloqueada, ni manipulada. Una forma de oración que no nace del razonamiento humano, sino del fuego del Espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué tantos creyentes la ignoran? ¿Por qué tantos ministerios la callan? ¿Y por qué tantos, incluso dentro de la Iglesia, sienten incomodidad cuando alguien habla en lenguas? Escucha bien, eso no es casualidad. El enemigo ha levantado confusión, burla y división en torno a este don porque sabe que cuando un hijo de Dios ora en lenguas, está hablando el lenguaje del cielo. Y cuando el cielo se mueve, el infierno tiembla. Déjame contarte algo. Hace unos años, una mujer llamada Ana asistía a la iglesia cada domingo. Era fiel, servicial, y amaba a Dios con todo su corazón. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía una opresión en su pecho. Pesadillas, pensamientos de culpa, y una sensación constante de vacío espiritual. Ella oraba, leía la Biblia, y hasta ayunaba, pero nada cambiaba. Una noche, en un grupo de oración, escuchó a una mujer al lado suyo orar en lenguas. Las palabras no tenían sentido humano, pero algo en su espíritu se estremeció. No entendía lo que escuchaba, pero su alma lo reconocía. Era como si el cielo hablara directamente en la habitación. Al llegar a casa, Ana se arrodilló y dijo, «Señor, si eso viene de ti, enséñame a orar como esa mujer oraba». Y sin saber cómo, comenzó a pronunciar palabras que nunca había dicho. Al principio sintió miedo, pero luego una paz profunda la envolvió. Esa noche durmió sin opresión. Al día siguiente, su mente estaba clara. Algo había cambiado. Escucha esto, el don de lenguas no es un ruido, es una llave. Una llave que abre lo que tus palabras naturales no pueden abrir. Hay cosas que tu mente no logra expresar, heridas que tu alma no sabe nombrar, batallas que ni siquiera sabes cómo pelear. Pero cuando el Espíritu Santo intercede a través de ti, Él habla el idioma exacto de tu necesidad. Él ora lo que tú no sabes orar. Romanos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras tú te quedas sin palabras, el Espíritu no se queda sin poder. El enemigo quiere que pienses que orar en lenguas es una exageración, una emoción o una práctica extraña. Porque si logras creer eso, dejarás de usar una de las armas más letales que el cielo te dio. Escucha bien esto. El infierno no teme tus emociones, teme tu comunión. Y el don de lenguas es comunión directa con el trono. Hay una guerra invisible que se desata cada vez que un hijo de Dios abre su boca en lenguas. Porque en ese momento, los planes del enemigo quedan confundidos. Las cadenas internas empiezan a romperse. Los demonios que susurraban condenación pierden su voz. ¿Has notado que muchas veces cuando oras en tu idioma, te distraes? La mente se llena de pensamientos, preocupaciones, imágenes. Pero cuando oras en lenguas, es como si todo lo carnal quedara fuera de la habitación. Tu espíritu se conecta directo con la presencia de Dios. Por eso el enemigo quiere silenciarte. Porque mientras oras en tu idioma, puede analizarte, pero cuando oras en lenguas, no puede interpretarte. Estás hablando en clave celestial, un lenguaje sellado por el Espíritu Santo. No es casualidad que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros discípulos, la primera evidencia fue que hablaron en otras lenguas. No fue una manifestación cualquiera, fue una señal de que el cielo había tomado control del corazón, de la lengua y del espíritu. Mira el simbolismo, la lengua, el órgano más pequeño del cuerpo, fue lo primero que el espíritu redimió. ¿Por qué? Porque la lengua es el instrumento que puede bendecir o maldecir, abrir o cerrar, construir o destruir. Cuando el Espíritu Santo toma tu lengua, está tomando el control de tu dirección espiritual. Ana lo entendió. No porque alguien se lo explicó teológicamente, sino porque lo vivió. Cuando empezó a orar en lenguas, su casa cambió. Donde antes había tensión, ahora había paz. Donde había insomnio, ahora había descanso. No porque las palabras fueran mágicas, sino porque el Espíritu estaba orando a través de ella. Y aquí viene algo que muchos no saben. Cuando oras en lenguas, no solo te edificas a ti mismo, sino que estás construyendo una muralla invisible alrededor de tu vida. Una muralla que protege tu mente del desánimo, tu corazón del temor y tus oídos de la mentira.
Hay creyentes que pasan años en guerra espiritual intentando derribar fortalezas externas, cuando la verdadera batalla está dentro. Y el Espíritu Santo te dio el don de lenguas precisamente para fortalecer el interior del guerrero antes de enviarle a la batalla. Escucha esto, nadie puede sostener una guerra externa si está derrotado por dentro. Pero cuando oras en lenguas, tu espíritu se levanta. El cansancio se va. La fe se aviva. Tu discernimiento se agudiza. De repente, donde antes solo veías caos, comienzas a ver propósito. Porque orar en lenguas no cambia a Dios, te cambia a ti. Y hay algo más profundo. Cuando oras en lenguas, no solo hablas con Dios, Dios habla a través de ti. Él te usa para liberar decretos, para romper cadenas, para interceder por alguien que ni siquiera conoces. Es el Espíritu orando conforme al plan perfecto del Padre. El enemigo odia eso, porque no puede detenerlo. No puede bloquear una oración que no entiende. No puede resistir una guerra que no puede escuchar. Por eso ha levantado tanta confusión sobre este don. Algunos dicen, eso no es necesario. Otros, eso fue solo para los apóstoles. Pero la palabra dice claramente que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo sigue vivo hoy. Si el Espíritu Santo sigue activo, los dones también. Y el don de lenguas no es menos espiritual que la profecía, ni más extraño que la fe. Es una manifestación del amor de Dios que quiere comunicarse contigo sin límites humanos. Y te digo algo, hay oraciones que solo se activan cuando pasas del entendimiento al espíritu. Hay victorias que solo llegan cuando sueltas el control de tus palabras y dejas que el espíritu hable. Porque el cielo no siempre responde a lo que dices, sino a lo que el espíritu declara a través de ti. No pares aquí. Lo que estás por escuchar puede transformar tu vida de oración para siempre. En los próximos minutos vas a entender por qué el enemigo ha hecho tanto ruido para que no uses esta llave. Porque si la activas, su control sobre ti termina. Y no solo eso, cuando empieces a usar el don de lenguas con entendimiento, comenzarás a discernir cosas que antes no veías. Empezarás a sentir dirección, revelación y una paz sobrenatural. No porque el don sea el fin, sino porque es el canal que conecta tu espíritu con el corazón de Dios. Así que quédate aquí. Porque ahora vamos a entrar en la parte donde la palabra revela que es realmente el don de lenguas según Dios, no según la religión. Y cuando lo entiendas, vas a descubrir por qué esta llave ha sido escondida por tanto tiempo, y por qué el Espíritu Santo quiere devolvértela hoy. Escucha esto con atención, el don de lenguas no es un invento moderno ni una manifestación emocional. Es una promesa bíblica y una señal espiritual del poder del Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios. Y si tú lo entiendes hoy, tu vida de oración, tu discernimiento y tu autoridad espiritual nunca volverán a ser los mismos. Vamos a la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el inicio de la Iglesia, el nacimiento del fuego del reino en la tierra. Y lo primero que sucedió no fue una prédica, ni una sanidad, ni una profecía. Lo primero fue una manifestación de lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba restaurando el lenguaje del cielo que se había perdido en Babel. En Génesis 11, los hombres intentaron construir una torre para alcanzar el cielo, y Dios confundió sus lenguas para detener su orgullo. Pero en Hechos 2, Dios devuelve el lenguaje, no para construir una torre, sino para edificar un reino. Lo que se perdió por soberbia, se recuperó por gracia. Y ahora, por el Espíritu, los hijos de Dios pueden comunicarse directamente con el Padre sin interferencias humanas. Esa es la raíz del don de lenguas, restaurar la conexión original entre el hombre y Dios. Romanos 8:26 lo confirma. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Eso significa oraciones que no se pueden expresar con palabras humanas, pero que el Espíritu entiende perfectamente. Entonces, cuando oras en lenguas, no estás balbuceando palabras sin sentido. Estás participando de un lenguaje divino que trasciende tu mente. Es tu espíritu hablando directamente con el Espíritu de Dios. Y aquí viene la revelación, el enemigo no puede entender ese lenguaje. No lo puede traducir, no lo puede interferir, y por eso hace lo imposible para desacreditarlo. Porque cada vez que oras en lenguas, estás orando conforme a la voluntad perfecta de Dios, no a tus emociones, ni a tus pensamientos, ni a tus suposiciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:2.
El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios. Esa palabra lo cambia todo. Cada vez que oras en lenguas, estás liberando misterios en el ámbito espiritual. Estás activando decretos que tu mente no conoce, pero tu espíritu sí. Estás participando en una conversación divina donde los secretos del reino se revelan a través de ti. Ahora bien, hay dos dimensiones del don de lenguas que debemos entender claramente, porque muchos se confunden aquí. El hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esto ocurre en el momento en que una persona es llena por primera vez del Espíritu. Lo vemos en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. En cada caso, las personas recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Es una experiencia personal, una señal de que el Espíritu ha tomado control y mora dentro de ti. El don de lenguas como manifestación pública en la Iglesia. Esto es diferente. Pablo enseña en 1 Corintios 12 y 14 que cuando el don se manifiesta en la congregación, debe ir acompañado de interpretación. ¿Por qué? Porque si es en público, debe edificar a los demás. Si es en privado, edifica al que ora, si es en público, debe edificar al cuerpo. Así que no todos tienen el don de interpretación, pero todos pueden orar en lenguas para su edificación personal. El error ha sido confundir las dos cosas y creer que solo unos pocos pueden hablar en lenguas, cuando en realidad el Espíritu desea que todos vivan esa comunión directa. Jesús mismo lo prometió. En Marcos 16:17 dijo, «Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». No dijo algunos, dijo los que creen. Esto significa que hablar en lenguas no es un lujo espiritual, es una señal de fe viva. Es la manifestación de que tu espíritu está alineado con el Espíritu Santo. Escucha esto, cuando oras en tu idioma, tu mente participa. Cuando oras en lenguas, tu espíritu gobierna. Y en la guerra espiritual, no se vence con razonamiento, se vence con espíritu. Por eso el enemigo busca mantenerte en la dimensión del entendimiento. Porque mientras oras con la mente, él puede distraerte, hacerte dudar o incluso robarte la fe. Pero cuando oras en lenguas, tu mente se silencia y tu espíritu toma autoridad. ¿Has notado que a veces no sabes cómo orar? Que sientes un peso, una carga, un ataque, pero no tienes palabras. Ese es el momento exacto donde el Espíritu Santo quiere tomar tu lengua. Porque mientras tú te quedas sin palabras, Él tiene una oración perfecta. Él sabe exactamente qué está ocurriendo en el mundo espiritual, y ora conforme al plan del Padre. Tú no sabes lo que viene, pero el Espíritu sí. Y cuando oras en lenguas, te adelantas al ataque. Rompes trampas antes de que se cierren. Cancelas decretos del enemigo antes de que se ejecuten. Por eso orar en lenguas no es solo comunión, es estrategia de guerra. Imagina a un ejército con un código secreto de comunicación que el enemigo no puede descifrar. Eso eres tú cuando oras en lenguas. El infierno puede oír el sonido, pero no puede entender el mensaje. Y mientras intenta analizar, ya el Espíritu ha movido las piezas de tu victoria. Pablo también lo dijo con claridad. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. La palabra edificar aquí viene del griego oikodomeo, que significa construir una casa, fortalecer una estructura. Cada vez que oras en lenguas, estás construyendo dentro de ti una fortaleza espiritual. Tu fe crece, tu discernimiento se afina, tu mente se limpia. Y lo que antes te afectaba emocionalmente, comienza a perder poder sobre ti. Muchos creyentes viven derrotados no porque el enemigo sea fuerte, sino porque están espiritualmente débiles. Y el Espíritu Santo te dio el don de lenguas como un gimnasio del alma. Cada vez que oras así, tu espíritu se ejercita. Y lo que antes te tumbaba, ya no te mueve. Escucha esto. Tu oración en lenguas no tiene que ser larga ni perfecta. No hay fórmulas, no hay estructuras. Es una corriente viva que fluye desde el interior. Jesús dijo en Juan 7:38, «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Esos ríos son la manifestación del Espíritu en ti. Cuando oras en lenguas, esos ríos se desatan. Y donde hay ríos del Espíritu, la sequía espiritual se termina. Ahora bien, ¿cómo se activa esto en tu vida? Primero, creyendo. No necesitas sentir algo especial, solo creer que el Espíritu ya habita en ti. Segundo, soltando el control. Muchos no fluyen en lenguas porque quieren entender lo que dicen, y el Espíritu no funciona bajo lógica humana. Cuando sueltas el control, el fuego fluye. Y tercero, perseverando. Como cualquier relación,
la comunión en el Espíritu crece con práctica. Al principio, quizás digas pocas palabras, o incluso sonidos que parecen incoherentes. Pero no te detengas. Cada palabra es una nota en el lenguaje celestial. Y con el tiempo, sentirás que tu espíritu se fortalece, tu mente se calma y tu fe se eleva. Esto no es teoría, es vida espiritual real. Yo he visto a personas ser liberadas de opresión, sanar de enfermedades y recibir dirección divina mientras oraban en lenguas. Porque cuando el Espíritu toma el control, el cielo invade la tierra. No pares aquí. En los próximos minutos vamos a entrar a la parte más intensa de esta enseñanza, la oración central, donde el Espíritu Santo va a avivar este don en tu interior. Si has sentido que tu oración se ha vuelto fría o repetitiva, prepárate. Porque en la siguiente parte, vamos a orar para que esta llave se active en ti. Y si ya oras en lenguas, verás una nueva dimensión de fuego, entendimiento y autoridad espiritual. Padre amado, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu está vivo, porque no nos dejaste solos, porque cuando ascendiste al cielo nos entregaste el Consolador, el que guía, el que revela, el que intercede, el que ora a través de nosotros cuando ya no tenemos palabras. Hoy, Señor, te pedimos que este vídeo sea más que una enseñanza, que sea un encuentro con tu fuego. Que donde haya cansancio, entre fuerza. Que donde haya sequedad, fluya agua viva. Y que todo corazón que escucha esta oración sea llenado, bautizado y activado por el poder del Espíritu Santo. Santo Espíritu, tú eres bienvenido aquí. Toma el control de esta atmósfera. Toma el control de cada mente, de cada casa, de cada corazón que está conectado ahora mismo. Tú conoces cada batalla, cada pensamiento, cada carga que pesa en tu pueblo. Y tú sabes lo que necesitamos, aun antes de que lo pidamos. Pero hoy te pedimos algo específico. Activa el don de lenguas en nosotros. Despierta esa llave espiritual que ha estado dormida, reprimida o confundida. Quita el miedo, el prejuicio, la vergüenza o la duda. Y llévanos a un nivel de oración donde el enemigo no pueda entrar, donde la carne no pueda controlar, donde solo el Espíritu hable. Porque hoy entendemos que el don de lenguas no es ruido, es revelación. No es desorden, es autoridad. Es el código del cielo. Es la manera en que el Espíritu ora cuando nuestras palabras humanas ya no alcanzan. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Porque mientras declaras amén, estás diciendo, Señor, hazlo en mí. Actívalo en mi vida. Padre, hoy te pedimos que todo espíritu de confusión que ha querido silenciar a tu pueblo sea reprendido. Toda voz que ha dicho eso no es de Dios o eso no es necesario, la callamos con la autoridad del nombre de Jesús. Porque tu palabra dice en 1 Corintios 14:39 que no impidamos hablar en lenguas. Así que hoy decidimos no impedir, sino fluir. Espíritu Santo, toma el control de nuestras lenguas. Que donde antes había temor, ahora haya poder. Que donde había control, ahora haya rendición. Que donde había duda, ahora haya certeza. Suelta nuestros labios, Espíritu Santo. Que comience a fluir el río del cielo desde nuestro interior. Si estás escuchando esto, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Respira profundo. Y comienza a adorar al Señor. No con tu mente, sino con tu espíritu. Empieza a decir, te amo, Señor. Te adoro, Espíritu Santo. Y cuando sientas ese impulso dentro de ti, esa necesidad de pronunciar algo que no entiendes, no lo detengas. Eso es el Espíritu queriendo orar a través de ti. No es emoción, no es presión. Es el fuego de Dios buscando expresión. No temas. Porque Jesús dijo que el Padre no da una serpiente cuando un hijo pide pan. Si pides al Espíritu, recibirás al Espíritu. Padre, ahora mismo te pido que toques cada corazón que está abierto. Que el fuego del Espíritu descienda sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada creyente que anhela más de ti. Que ahora mismo empiecen a sentir un calor en su pecho, una corriente de vida que los invade, una paz que no se puede explicar. Ese es tu Espíritu, Señor. Ese es tu sello. Suelta ahora mismo el fluir de lenguas nuevas. Que los labios que han estado cerrados se abran. Que las gargantas que se han sentido secas comiencen a pronunciar palabras que el cielo entiende. Que el Espíritu Santo tome la voz de cada hijo, y que se levanten oraciones que rompen cadenas, que desatan libertad, que sanan heridas, que levantan fe. Señor, declaramos que mientras esta oración se eleva, los cielos se abren. Declaramos que el Espíritu Santo activa lenguas de fuego como en el día de Pentecostés. Que las casas se llenan de gloria. Que el miedo se va. Que la fe resucita.
Que la adoración se enciende. Espíritu Santo, sopla sobre los huesos secos. Sopla sobre los corazones que han estado apagados. Sopla sobre las mentes confundidas. Sopla sobre los que dijeron ya no puedo más. Y que cada suspiro se convierta en oración celestial. Hay alguien escuchando esto que ha sentido durante años que su oración no pasa del techo. Pero el Señor te dice hoy, no necesitas subir, yo bajo a ti. Cuando oras en el Espíritu, el cielo desciende a la tierra. Y ese muro que te separaba se derrumba. Hay otros que han sido criticados por orar en lenguas, incluso dentro de su iglesia. Y el Señor te dice, no te avergüences de lo que yo puse en ti. El fuego del Espíritu no se somete a la opinión de los hombres. Ora, aunque no te entiendan. Ora, aunque te juzguen. Ora, porque mientras tú oras, yo peleo por ti, dice el Señor. Siento en mi espíritu que hay personas siendo llenas ahora mismo. Lenguas nuevas están siendo activadas. No te detengas, fluye. No pienses en lo que dices, deja que el Espíritu hable. Cada palabra es un decreto, cada sonido es una victoria. Padre, rompe todo bloqueo espiritual. Rompe la mente religiosa. Rompe las estructuras que han querido encasillar al Espíritu Santo. Él es libre, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Suelta libertad sobre cada lengua. Que las ataduras del miedo se rompan. Que la vergüenza se queme en el fuego del Espíritu. Y que una generación de intercesores se levante ahora mismo, hablando el lenguaje del reino. Señor, declaramos que desde este día en adelante, las oraciones cambiarán. Ya no serán oraciones mecánicas, sino espirituales. Ya no serán súplicas débiles, sino decretos con autoridad. Porque cuando un hijo ora en lenguas, el cielo responde. Y Padre, ahora mismo oramos también por aquellos que anhelan este don pero aún no lo han experimentado. Te pedimos que los llenes. Que en el momento perfecto, cuando estén adorando o en su tiempo a solas, sientan ese fuego encenderse dentro de ellos. Que el Espíritu Santo fluya con libertad, con ternura y con poder. No hay edad para esto. No hay nivel espiritual. El Espíritu no se derrama por méritos, se derrama por hambre. Y donde hay hambre, el cielo responde. Señor, despierta el hambre en tu pueblo. Despierta el deseo de orar, de interceder, de vivir en comunión profunda. Haznos guerreros del Espíritu, no solo conocedores de la Biblia, sino instrumentos vivos de tu presencia. Y ahora, declaramos sobre cada persona que escucha esta palabra. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Recibe nuevas lenguas. Recibe revelación. Recibe discernimiento. Recibe libertad. Recibe una dimensión de oración que el enemigo no podrá detener jamás. Si sientes el fuego, si sientes la presencia, no te detengas. Ora. Abre tu boca. Deja que el Espíritu tome el control. Y di, Señor, usa mi lengua, usa mi voz, ora a través de mí. Hay un poder que se está desatando ahora mismo. Lenguas angelicales, lenguas de intercesión, lenguas de guerra. Cada palabra que sale de tu boca en el Espíritu es una espada que atraviesa la oscuridad. Cada sílaba celestial rompe un plan del enemigo. Cada gemido del Espíritu trae vida a donde había muerte. Padre, sellamos este momento bajo tu cobertura. Declaramos que este no será un vídeo más, sino una impartición viva del poder del Espíritu. Y que cada persona que lo escuche sentirá hambre de más de ti. No de emoción, sino de comunión real. No de manifestación pasajera, sino de transformación permanente. Te damos gracias, Espíritu Santo, por manifestarte una vez más. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Gracias por ser el lenguaje del cielo en nuestra boca. Gracias porque cada palabra en lenguas es una victoria en lo invisible. Y gracias porque hoy, en fe, activamos esta llave que el enemigo quiso esconder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Decláralo públicamente, porque ese amén es una señal en el mundo espiritual de que has recibido. Y donde hay un amén en la tierra, hay un así será en el cielo. Escucha esto con atención. El don de lenguas no fue diseñado para momentos emocionales, fue dado para vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Muchos piensan que solo se debe usar en la iglesia o en reuniones de oración, pero el Espíritu Santo no está limitado a un lugar. Él quiere habitar en ti las 24 horas del día, y el don de lenguas es el canal por el cual mantienes esa conexión viva. El apóstol Pablo lo entendió tan profundamente que en 1 Corintios 14:18 dijo:
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Él no lo dijo por orgullo, sino para mostrar una clave. Hablar en lenguas no era una experiencia ocasional para Pablo, era un estilo de vida. Y por eso su discernimiento era agudo, su fe inquebrantable y su ministerio imparable. Porque quien vive orando en el Espíritu, vive caminando en revelación. Déjame revelarte algo poderoso. Cuando oras en lenguas, no solo edificas tu espíritu, activas sensibilidad espiritual. Comienzas a discernir lo invisible, a percibir lo que el Espíritu te quiere decir, incluso sin palabras. A veces, después de orar en lenguas, tendrás impresiones, visiones o pensamientos que antes no tenías. Eso no es imaginación, es el Espíritu revelándote su voluntad. Muchos dicen, yo no escucho la voz de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás orando en el idioma que Él habla? Porque mientras tú tratas de orar con lógica, Dios responde en espíritu. Y solo quien ora en el Espíritu puede captar las señales del Espíritu. Escucha bien, el don de lenguas afina tu antena espiritual. Es como sintonizar la frecuencia del cielo. Y cuanto más oras en lenguas, más clara se vuelve la señal. Las decisiones que antes te confundían se aclaran. Las dudas que te ataban se disipan. Los ataques que te tomaban por sorpresa, ahora los ves venir. Por eso el enemigo odia tanto este don. Porque un creyente que ora en lenguas no camina a ciegas. Camina guiado, alerta, fortalecido y lleno de discernimiento. Pero hay algo que tienes que entender, este don necesita fuego constante. No se trata de recibirlo una vez y olvidarlo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra avivar significa soplar las brasas para que el fuego no se apague. Eso significa que tú tienes parte en mantenerlo encendido. ¿Cómo se apaga el fuego del Espíritu? Cuando lo ignoras. Cuando lo sustituyes por la rutina. Cuando el ruido del mundo apaga la voz interior. ¿Y cómo se aviva? Cuando apartas tiempo cada día para orar en lenguas, aunque sea unos minutos. Cuando lo haces con fe, no por emoción. Cuando dejas que el Espíritu fluya libremente en ti. Y quiero que entiendas algo más profundo. El don de lenguas no es solo para ti. Dios te lo da para que intercedas por otros, incluso sin saberlo. Hay momentos en que el Espíritu te impulsa a orar en lenguas por alguien que está siendo atacado, o por una situación que aún no conoces. Y después de orar, sientes paz, sin entender por qué. Eso es el Espíritu intercediendo a través de ti. Hay personas que han sido libradas de accidentes, enfermedades o ataques del enemigo porque alguien obedeció al Espíritu y oró en lenguas en ese momento exacto. Y ese alguien ni siquiera sabía lo que estaba orando, pero el cielo sí. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso significa que cuando oras en lenguas, tu oración está 100% alineada con la voluntad de Dios. No hay error, no hay exceso, no hay omisión. El Espíritu ora con precisión divina. Y quiero que te imagines algo. Cuando tú oras en tu idioma, es como lanzar flechas hacia el cielo. Algunas llegan, otras no. Pero cuando oras en lenguas, cada palabra es una flecha guiada por el Espíritu directamente al corazón del Padre. No hay pérdida, no hay interferencia, no hay desvío. Cada palabra cuenta. Por eso, no te sientas insignificante cuando oras en lenguas. Quizás no entiendas lo que dices, pero en el cielo se está escribiendo una historia espiritual. Cada palabra que sale de tu boca en el Espíritu queda registrada en la eternidad. Y cuando menos lo esperas, verás los frutos manifestarse en la tierra. Algunos de esos frutos son inmediatos, paz, gozo, fortaleza. Otros son progresivos, revelación, crecimiento, madurez espiritual. Y otros son de impacto eterno, intercesión, protección, avance del reino. Pero escucha bien esto, el don de lenguas no sustituye tu oración normal. No se trata de elegir entre orar con entendimiento o orar en el Espíritu. Pablo dijo, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ambas son necesarias, y se complementan. Cuando oras con entendimiento, expresas lo que sabes. Cuando oras en el Espíritu, expresas lo que no sabes, pero Dios sí. Cuando oras con entendimiento, te comunicas desde tu alma. Cuando oras en el Espíritu, te comunicas desde tu esencia. Y aquí viene una clave que muchos ignoran. El don de lenguas te ayuda a vencer la ansiedad y el desánimo. Porque cuando tu mente está saturada de pensamientos, y no encuentras palabras, el Espíritu ora a través de ti. Y mientras Él ora, tu alma se alinea,
tu mente se calma y tu carga se aligera. Por eso, orar en lenguas también es una forma de sanidad interior. Hay personas que han sido liberadas de ansiedad, ataques de pánico o confusión mental simplemente pasando tiempo orando en lenguas. Porque el Espíritu Santo penetra donde la psicología no llega. Él repara desde adentro, sana lo que no sabías que estaba roto. Escucha esto, cada vez que oras en lenguas, algo dentro de ti se ordena. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se sincronizan con el cielo. Por eso, aunque no entiendas lo que dices, sientes alivio, descanso y dirección. Y hay otro principio espiritual que debes conocer. El don de lenguas prepara el terreno para la revelación. Muchos profetas, intercesores y ministros testifican que antes de recibir una palabra o visión, pasan tiempo orando en lenguas. Porque eso limpia el canal, despeja la atmósfera y abre los oídos espirituales. Si quieres aprender a escuchar a Dios con claridad, comienza a orar más en lenguas. No porque el Espíritu hable solo así, sino porque al orar en lenguas, tú callas tu ruido interno, y entonces puedes oír su voz. Pero también quiero advertirte algo. Cuando empieces a crecer en este don, el enemigo intentará distraerte. Usará cansancio, distracciones, o pensamientos de duda. Esto no sirve. Estás inventando. Dios no te escucha. Eso es porque el infierno siente cuando un guerrero se está activando. Cuando sientas resistencia, no te detengas. Sigue orando. Cada minuto que perseveras, una cadena más se rompe. Y cuando menos lo imagines, ese fuego interior se volverá tan natural como respirar. Y mira esta revelación, orar en lenguas no solo cambia atmósferas, también cambia generaciones. Tus hijos, tu familia, tus nietos, están siendo cubiertos por oraciones que el Espíritu lanza a través de ti. Hay cosas que no verás con tus ojos, pero tus oraciones en lenguas las están asegurando en el futuro. Cuando oras en lenguas, estás escribiendo herencias espirituales. Estás levantando altares que protegerán a los tuyos. Estás sembrando fuego que tus hijos recogerán. Así que no menosprecies este don. No lo apagues. No permitas que la rutina lo entierre. Recuerda, el fuego no se mantiene solo, hay que alimentarlo. Dedica tiempo cada día. Puedes hacerlo mientras trabajas, mientras manejas, mientras cocinas o antes de dormir. El espíritu no necesita silencio, necesita disponibilidad. Y cuando te vuelves disponible, él fluye. Hay una generación que se está levantando, y su lenguaje no será el del miedo ni la religión, sino el del espíritu. Una generación que no solo hablará en lenguas, sino que vivirá en el espíritu. Y tú eres parte de ella. Así que aviva el fuego. Ora sin cesar. Habla el lenguaje del cielo. Porque mientras tú oras, el espíritu está moviendo montañas, rompiendo cadenas y preparando tu próxima victoria. Y cuando sientas que no puedes más, cuando las palabras se te acaben, cuando la mente se bloquee, di: Espíritu Santo, ora tú a través de mí. Y verás cómo el poder invisible de Dios se activa una vez más. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho. Porque los que llegan al final de esta palabra no son curiosos, son guerreros. Guerreros que el Espíritu Santo está despertando en este tiempo. Guerreros que no se conforman con orar desde la mente, sino que quieren orar desde el fuego. Y hoy, el Espíritu me impulsa a decirte esto. No fue casualidad que llegaras a este vídeo. No fue casualidad que escucharas esta palabra. El cielo te estaba buscando. Y ahora, el cielo te está activando. El don de lenguas no es un privilegio de unos pocos, es una llave de acceso para los que tienen hambre. Y si tú has sentido hambre de Dios, si has sentido que tus oraciones se han vuelto vacías, si has anhelado algo más profundo, hoy el Espíritu te dice: yo te doy la llave. Solo tienes que usarla. Pero escucha bien, una llave guardada no abre ninguna puerta. Puedes conocer la teoría, puedes haber sido lleno del Espíritu, puedes haber sentido su presencia, pero si no usas la llave, las puertas del poder permanecerán cerradas. Así que hoy es el día de usar lo que Dios ya te dio. Hoy es el día de hablar el lenguaje del cielo, de activar tu comunión sobrenatural, y de caminar en una dimensión de oración que el enemigo no puede tocar. Muchos han querido entender este don con la mente, pero la mente humana no puede comprender lo que fue diseñado para el espíritu. Y hay una razón por la que el enemigo quiere mantenerte analizando, discutiendo o dudando. Porque mientras piensas, no oras. Y mientras no oras, no avanzas. Pero el Espíritu Santo no está buscando teólogos del don, está buscando practicantes del fuego. Personas que no solo escuchen sobre el Espíritu, sino que vivan en él. Y quiero profetizar esto sobre tu vida.
Desde hoy, tu vida de oración cambiará. Desde hoy, tus noches dejarán de ser vacías. Desde hoy, tus palabras tendrán poder. Porque el Espíritu Santo está encendiendo algo en ti que no se apagará jamás. Tu lengua será fuego. Tus oraciones serán códigos del reino. Tu habitación será un altar. Y donde antes había confusión, ahora habrá dirección. Escucha esto. Cada vez que hables en lenguas, el infierno temblará. Cada palabra que el Espíritu pronuncie a través de ti será una bomba espiritual que destruye fortalezas invisibles. Cada oración será un decreto que libera a otros, incluso sin que lo sepas. Pero también te advierto algo, el enemigo intentará distraerte. Intentará hacerte sentir que esto es rutina o que ya no tiene sentido. Cuando eso pase, recuerda esta palabra, el fuego no se apaga solo, se apaga cuando dejas de alimentarlo. Sigue orando, aunque no entiendas. Sigue orando, aunque no sientas. Porque cada vez que lo haces, el cielo te escucha, y el infierno retrocede. Y escucha esta promesa. Mientras tú oras en lenguas, Dios está moviendo cosas a tu favor. Hay puertas que se abrirán, hay cadenas que caerán, hay revelaciones que llegarán, hay batallas que se resolverán sin que tengas que pelear. Porque el Espíritu está trabajando por ti. Quiero que lo declares conmigo. Espíritu Santo, no quiero solo entender este don, quiero vivirlo. Espíritu Santo, no quiero solo tener la llave, quiero usarla. Espíritu Santo, toma mi lengua, toma mi voz, y ora a través de mí. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Ese amén no es una palabra, es un acto profético. Es decirle al cielo, estoy listo. Y es decirle al infierno, no me vas a callar. Porque cuando un hijo de Dios empieza a orar en lenguas, las cadenas de generaciones comienzan a romperse. Los miedos heredados se desintegran. Los pensamientos de derrota se transforman en revelación de victoria. Y la presencia de Dios llena lo que antes estaba vacío. Pero nada de esto servirá si no sabes a quién le estás orando, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Porque el poder del don no está en las palabras, está en la relación con aquel que las inspira. Cuando oras en lenguas, no estás repitiendo sonidos al aire. Estás hablando directamente con el Dios que te creó, con el Padre que te ama, con el Hijo que te redimió, y con el Espíritu que te guía. Por eso este don no se trata de ruido, se trata de intimidad. El Espíritu Santo no busca performers espirituales, busca amigos. Personas que se atrevan a caminar con Él, a confiar en Él, a rendir el control y dejar que el cielo hable a través de ellos. Y hoy el Señor te dice, no solo quiero usarte, quiero caminar contigo. No solo quiero que hables mi lenguaje, quiero que vivas en mi presencia. No solo quiero que ores en el Espíritu, quiero que pienses, actúes y vivas en el Espíritu. Eso es lo que diferencia a los que escuchan del cielo de los que solo escuchan al mundo. Los que viven en el Espíritu no dependen de emociones, dependen de comunión. Y cuando viven en comunión, la guerra espiritual deja de ser miedo y se convierte en autoridad. Tú no fuiste llamado a vivir reaccionando al enemigo. Fuiste llamado a vivir activando al Espíritu. Cuando oras en lenguas, dejas de pelear con tus fuerzas y permites que el cielo pelee por ti. Y eso, socio, es el verdadero secreto del don de lenguas. No se trata de hablar más fuerte, sino de dejar que el Espíritu hable más claro. Porque cuando el Espíritu ora, las tinieblas retroceden, los muros se caen y los cielos se abren. Así que hoy quiero cerrar esta palabra con una declaración profética sobre tu vida. Declaro que el fuego del Espíritu Santo se enciende en ti. Declaro que tu lengua será instrumento de poder, no de duda. Declaro que tus oraciones serán guiadas, precisas y efectivas. Declaro que la opresión se rompe, que la sequedad se acaba, y que una nueva unción fluye desde tu interior. Declaro que donde antes había silencio, ahora habrá adoración. Que donde había miedo, ahora hay fe. Que donde había pasividad, ahora hay fuego. Y que desde hoy, cada vez que ores, el cielo te responderá con poder. Eres parte de una generación que el enemigo no podrá callar. Una generación que no ora por costumbre, sino por convicción. Una generación que no vive de religión, sino de relación. Una generación que no usa su lengua para quejarse, sino para decretar la victoria de Cristo. Así que levanta tu voz, donde estés, y di conmigo: Señor, activa en mí tu fuego. Hazme un instrumento de tu espíritu. Que mi boca hable tu lenguaje. Y que mi vida sea evidencia de tu poder. Porque no hay infierno que resista a un creyente lleno del Espíritu Santo.
No hay demonio que pueda detener una oración guiada por el Espíritu. Y no hay circunstancia que pueda prevalecer cuando la presencia de Dios llena tu interior. Por eso hoy cerramos esta palabra no con miedo, sino con autoridad. No con incertidumbre, sino con fe. No con silencio, sino con el lenguaje del cielo. Y declaro en el nombre de Jesús: tu vida de oración será renovada. Tu comunión con el Espíritu será profunda. Y tus batallas serán ganadas antes de que empiecen, porque ya no pelearás solo. Y si lo crees, di conmigo: amén. Amén, porque el cielo lo ha dicho. Amén, porque el Espíritu lo ha confirmado. Amén, porque el fuego ya está encendido. Suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es entrenamiento. Y cada vídeo es una espada más en las manos de los hijos del reino. Nos vemos en el próximo episodio de Guerra Espiritual, donde seguiremos desarmando las estrategias del enemigo y activando las armas del Espíritu. Hasta entonces, ora, intercede y no calles, porque el cielo te escucha.